están? Espero que estén bien. Y si no, ojalá lo puedan estar muy pronto. Y si no, yo te recuerdo que mi nombre es Cristian, que te mando un fuerte abrazo para que subas esos ánimos. Para empezar con el resumen geek, yo te aviso que prestes mucha atención, porque Cristian te dice que Hades 2 muestra 3 horas de jugabilidad, ya que Supergiant Games ha decidido que solo unos pocos elegidos pueden probar Hades 2, mientras que el resto de los mortales deben conformarse con un gameplay de 3 horas, que probablemente revela más de lo que debería. Y por supuesto, la jugabilidad es nueva y mejorada, con Melion, la hermanita de Zagreus, que ahora puede hacer magia negra para cambiar sus ataques, porque ya sabes que no era suficiente con habilidades del primer juego, teníamos que añadir brujería para hacerlo más interesante. Y en cuanto a los enemigos, ¿por qué mantener los mismos cuando puedes tener nuevos que nadie sabe cómo derrotar? Eso sí, los dioses del Olimpo regresan con sus bendiciones, porque aparentemente no podían dejar pasar la oportunidad de ser relevantes otra vez. Más de una docena de ellos, desde Apolo hasta Zeus, estando alineados para ofrecer favores divinos a Melioni, ampliando así el abanico de opciones estratégicas. Y por último, aunque no sabemos cuándo será el acceso anticipado, si todo va bien con la prueba técnica, el lanzamiento en Steam está justo a la vuelta de la esquina, porque evidentemente la anticipación es la mitad de la diversión. Continuando con más, y es que Deadline 2 Stay Human recibe el modo pesadilla. Regocijaos, ya que la última actualización trae el modo pesadilla, porque obviamente el juego no era lo suficientemente difícil. Prepárate para enfrentarte a tus enemigos que han tomado demasiados cafés y que no se cansan de perseguirte. Y por si fuera poco, y ahora tendrías un juego que te castiga por intentar tomar un respiro, manteniéndose activo mientras lloras en el menú del jugador. Además, las actualizaciones vienen con ajustes y perfeccionamientos, que es una forma elegante de decir que finalmente arreglaron cosas que probablemente no deberían haber estado rotas desde el principio. Y para aquellos que les gusta cambiar de atuendo más a menudo que de opinión, ahora hay un sistema de equipamiento que permite alternar entre 4 conjuntos de moda apocalíptica. El líder de la franquicia, Timon Escalata, dice que todo es la experiencia más envolvente, o al menos este modo es, hasta la fecha, lo más envolvente, lo cual es una forma bonita de decir que vas a estar tan sumergido en el juego que probablemente olvidarás comer y dormir. Pero no te preocupes. Continuando con más, y es que Final Fantasy XVI completa su historia con el lanzamiento de The Rising the Tide. La trama es oportuna, ya que se sitúa justo antes del final del juego principal, porque obviamente todos queremos jugar una historia que sabemos que no afectará el resultado final. Aquí, los jugadores tienen la noble tarea de salvar al dominante del Leviatán, que por alguna razón se ha perdido, y por supuesto, la llamada a la acción llega a través de una carta anónima, porque en el mundo de Final Fantasy eso es totalmente normal y nada sospechoso, en lo absoluto. Para comenzar esta gloriosa misión, debes haber alcanzado un punto específico en el juego principal, que casualmente es el mismo requerido para Echoes of the Fallen. ¿Coincidencia? No lo creo. Y si logras superar todos esos requisitos, serás recompensado con unas nuevas habilidades de Leviatán, para controlar las mareas y lanzar serpientes marinas a tus enemigos. Porque cuando pienso en combate estratégico, lo primero que me viene a la mente es invocar serpientes acuáticas. Pero no te preocupes, hay más contenido después de terminar el juego, porque claramente lo que todos los jugadores quieren después de completar una historia es más historia. Y no olvidemos la actualización que trae mejoras esenciales como el desplazamiento rápido en misiones y la posibilidad de guardar hasta 5 configuraciones de habilidades, porque si hay algo que sabe hacer Square Enix es hacer las actualizaciones que probablemente deberían haber estado en el juego desde el principio. Pero bueno, continuando con más noticias, y es que Wartale recibe la expansión de Tavern Opens, que añade la gestión de una taberna. Por 12,9 euros puedes convertirte en el orgulloso dueño de una taberna. ¿Qué ofrece esta maravillosa oportunidad? Bueno, a partir de servir cervezas y pretzels a los héroes sedientos, también podrás descubrir fórmulas culinarias secretas, porque ya saben que nada dice éxito como un buen plato de albóndigas de ogro. Además podrás reclutar personal, sí, porque todos sabemos que los guerreros son excelentes camareros. Sirva esa hidromiel con una sonrisa valiente caballero. Pero eso no es todo.
su taberna también puede ser un lugar de espionaje. Sí, pueden enviar a un infiltrado a la taberna rival para robar sus recetas y secretos, porque aquí necesita la paz y la cooperación cuando puedes robar la receta de la sopa de troll de la taberna del vecino. Y no olvidemos el renombre. Cuantos más clientes tengan, más fama será. Y esa taberna será mucho mejor. Y por supuesto, cada cliente tiene sus propias preferencias. Algunos quieren música en vivo, otros prefieren sillas cómodas y algunos simplemente quieren una buena pelea de taberna, que daría bastante diversidad. Pero, continuando con más, y es que se presenta eSport F1 2024 o 24, que estará disponible el 31 de mayo con novedades en el manejo y en el modo carrera. Y es que prepárate para Dynamic Heading, que promete revolucionar la forma en que nos sentimos al volante y los pedales. Además, hay una suspensión completamente nueva que probablemente no notarás, neumáticos modernizados que seguirán deslizándose en la lluvia y una aerodinámica tan progresiva que tu coche prácticamente volará fuera de la pista. Pero espera, que hay mucho más. El modo de carrera ha sido actualizado para que ahora puedas competir con uno de los 20 corredores de la temporada de 2024. O como un icono legendario que probablemente sea alguien que tus padres admirarán. Y si eso no es suficiente, puedes forjar tu propia historia y acumular fama, que es exactamente lo que todos queremos en un videojuego, la simulación de una crisis de mediana edad. Liu Matter, el director creativo senior, dice que esto es lo más innovador desde 2016, lo que nos hace preguntarnos qué han estado haciendo durante los últimos 8 años. Pero no te preocupes, con circuitos actualizados, un nuevo sonido y una presentación de emisión renovada, seguro sentirás que estás sentado justo al lado de la parrilla en tu sala de estar. Pero continuando con más, y es que Darkest Dungeon 2 para PlayStation 4, PlayStation 5 estará disponible el 15 de julio. Entre las innovaciones de este juego encontrarás un sistema de afinidad que básicamente es como Tinder para tus personajes y un altar de la esperanza para que sigas creyendo que puedes mejorar. Además, hay 10 mascotas que probablemente sean más útiles que tus compañeros de equipo, y artefactos para aquellos que piensan que el juego no es lo suficientemente difícil. Tyler Sigman, el director creativo, está tan entusiasmado que casi puede sentir el pulso de un héroe a través del control del DualSense, o tal vez es solo su propio pulso de la emoción. Y para aquellos que ya estén jugando en PC, no se preocupen, también tendrán Kingdoms, una modalidad donde correrás contra el tiempo, algo que seguramente ya estás haciendo en la vida real. Así que prepárate para gastar dinero en otro juego que promete ser tan oscuro y desafiante como intentar entender la factura de tu teléfono móvil. Y para finalizar el video del día de hoy, los responsables de City Skyline 2 se disculpan por el estado del juego y el contenido adicional. Luego, después de que los jugadores se quejaran, ¿quién lo habría imaginado? Paradox optó por suspender cualquier tipo de material de pago. Pero no te preocupes, porque en lugar de arreglar el juego decidieron lanzar un DLC llamado Beach Propiers, porque ¿quién necesita un juego estable cuando puedes tener una playa virtual, verdad? Y por supuesto, después de que los jugadores se dieron cuenta que este nuevo DLC también es un desastre, Paradox se disculpó. ¡Qué sorpresa! Devolvieron el dinero de algunos, pero no a todos, porque eso sería demasiado fácil. En cambio, los afortunados dueños de la Ultimate Edition recibieron 3 paquetes de creador y 3 estaciones de radio. Porque ¿quién no quiere gastar 39,9 € en estaciones de radio virtuales? Pero hay mucho más, y es que Colossal Order, el estudio detrás del juego, promete hacer alteraciones inmediatas y trascendentales. Sí, porque eso siempre funciona. Y por supuesto, la expansión Bridge and the Ports se propone o se pospone hasta 2025, porque ¿quién necesita puentes y puertos cuando puedes tener errores y disculpas? Y así es como llegamos al final del video. Te recuerdo darle like, comentar y suscribirte, porque eso me ayuda mucho bastante. Y sin más, yo me despido, pero recordándote que mi nombre es Cristian y que yo regresaré muy pronto a tu pantalla.